Pues ya tenemos grupos de esta ATP Finals 2025. Todavía no conocemos el octavo integrante, pero bueno, muchas cosas a tener en cuenta en el que ya va a ser el último torneo ATP de esta temporada, donde se va a decidir además del último gran título, el número uno final de temporada. Muchas cosas en juego, así que Magic, vamos al lío. En principio tenemos movida de la buena ya desde este domingo, ¿eh? Bastante repartido todo, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Todavía por saber, bueno, varias incógnitas. No solo quién va a ser el octavo integrante, si Musetti o Aliassime. Musetti tiene que ganar el título en Atenas para superar al canadiense, que ahora mismo sería el hombre que clasificaría a Turín. Incluso la duda de si Novak Djokovic va a estar o no, porque el propio serbio ha dicho que hasta que no acabe la semana en Atenas, hasta que no termine su participación en la capital helena, no va a saber, no va a decidir si va a jugar o no. Si no juega Djokovic, entra por él un alternate y eso quizás desequilibraría un poco el equilibrio, valga la redundancia, en los grupos. Entraría a lo mejor Musetti o Aliassime, el que quede fuera, ¿no?, de esa pelea. En principio va a jugar Nole y no tenemos por qué pues, hacer estos escenarios o elucubrar de esta manera, pero hay que decirlo por si acaso, porque, bueno, puede ocurrir, no hay muchas posibilidades, pero puede ocurrir que se acabe bajando Djokovic y tengamos unos grupos completamente diferentes a los que hay ahora. Es un poco. Habla un poco mal que se supone que es el torneo más importante de la ATP. Que primero que no sepamos el octavo y que uno de los 7 que sí están confirmados a lo mejor no quiera ir. Y su ausencia además trastoca por completo todo el grupo. Es que aquí no sé ni si lo van a rehacer o simplemente en su lugar meten al Tiene que octavo. entrar un alternate, sí, el primer alternate, el noveno, que sería Musetti o Aliassime, el que no haya clasificado. En fin, la verdad que un poco raro. En fin, en el primer grupo, lo tenemos por aquí, tenemos a nuestro Carlitos Alcaraz, que se va a enfrentar a, en principio, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex de Minaur. Antes de entrar en el, digamos, cara a cara entre varios de estos integrantes aquí, diría que Carlitos ha tenido suerte para lo que le podía haber tocado. Creo que tiene, digamos, peores cara a cara contra otros jugadores que le podía haber tocado aquí, y teniendo en cuenta que Nole, si llega, va a llegar bastante tocado físicamente y que los otros dos pues los tiene bien dominados históricamente, aunque le pueden ganar evidentemente aquí en esta superficie, pero creo que en principio te diría que ha tenido suerte, Carlos, ¿no? Aquí el tema está, José, en tratar de asegurar o tener rivales que te ayuden a pasar a semifinales, ¿no? Que yo creo que es el primer gran escollo que tiene que superar Carlos. El año pasado se quedó en la fase de grupos y lo que queríamos es verle seguramente pues, pasando una ronda más de lo que lo hizo en 2024. Y a quienes tiene que ganarles sí o sí para pasar a semifinales son al tercer y cuarto, digamos, del grupo. El tercer es Taylor Fritz y Noven Shelton, que para mí es una noticia positiva, porque Carlos viene de ganar precisamente a Fritz hace muy poquito en Tokio, en una pista de velocidad quizás similar a esta, y normalmente suele jugar muy bien contra el estadounidense. De hecho, ayer entrenaron y le ganó también ese partido de entrenamiento, estaba en 6-3-4-2 cuando lo tuvieron que dejar. Es verdad que Fritz le ha ganado la Leiber, pero ya sabemos que la Leiber para mí tiene un escenario y un ambiente completamente diferente y no debe ser tomado como punto de partida. Y contra de Minaur, pues yo creo que al final, si se clasifica Aliassime, esto depende un poco de si se clasifica Aliassime o Musetti, ¿no? Pero si se clasifica Aliassime, yo creo que era mucho más perita en dulce. Un de Minaur que quizás no tiene la potencia, no tiene las armas para derrocar a Carlos en pista dura. Por ejemplo, le jugó muy bien en Rotterdam, le hizo el mejor partido, yo creo, de los que se han enfrentado y aún así le ganó Carlos en una pista también dura indoor. Entonces, tanto contra Fritz como contra Minaur es amplio favorito. Luego está Djokovic, que es una incógnita a día de hoy. Si vemos a un muy buen Djokovic, a un Djokovic eficiente a nivel físico, es el gran partido del grupo y es un partido que perfectamente podría perder Carlos, pero ya tienes no asegurado, pero ya eres favorito contra tanto Fritz como contra de Minaur para avanzar a semifinales. Así que, en principio, buen grupo, yo creo, para pasar de ronda contra Djokovic, un Djokovic al 100%. Te está jugando el ser el uno del grupo y evitar seguramente a Sinner en semifinales, ahí estaría el gran partido, ¿no? El partido cumbre de este Jimmy Connors Group. Recordamos que Carlos necesita 3 victorias en este torneo o pasar a la final para asegurarse el número 1. Creo que aquí tiene por lo menos 2 jugadores, uno es de Minaur, otro Fritz, un poco más sencillos. Contra Djokovic se le puede complicar. Yendo un poco lo que puede ser el cara a cara entre ellos para ver quién puede ser primero, quién puede ser segundo en el caso de que Djokovic participe. Tenemos en primer lugar un Djokovic Alcaraz que está bastante igualado históricamente, bastante desnivelado el Djokovic Sinner, por eso yo creo que el tema de que Djokovic le ha tocado en este grupo con el español
a lo mejor le anima a decir, pues no sé si iré a Turín, sea como sea, este 5-4 está siempre supeditado a un Djokovic que ha sido mejor que Carlitos, estos datos siempre, como decimos con nuestros amigos de Tennis Insights, siempre ha jugado mejor, un poquito mejor que Carlitos cuando se han enfrentado entre ellos, unos dos jugadores que siempre han ido prácticamente a la vez al ataque, aunque un poquito más de conversión el serbio, y desde la defensa parece que Carlitos un poquito mejor, sacando mejor el serbio, que yo creo que un poco, ya no solo contra Djokovic, Magic, yo creo que la clave general de Carlos para hacerlo bien en Turín necesita que este saque esté más allá del 8 y que esta derecha, sobre todo, se acerque más al 9, ¿no? Yo creo que estos dos datos son los que yo creo que Carlitos necesita, ¿no? Principalmente que funcionen, ¿no? Fíjate que los datos que necesita Carlos para carburar aquí en Turín son muy parecidos, son prácticamente un espejo de lo que necesita Djokovic. Djokovic en estas alturas de su carrera, de hecho recordemos, ¿no? Como en 2023 gana estas ATP Finals, derrotando a Carlos en semifinales y así en la final, desde el saque +1, saque derecha, siendo muy dominante con ese golpe, con el servicio ganó multitud de puntos gratis, de hecho contra Carlos saca a un 8,3 de media, que es una nota altísima, y fíjate, ¿no? ¿Qué golpe necesita Djokovic para poder aguantar y dominar desde el fondo ya contra los Alcaraz y Sinner? Para mí la derecha con un 8,6 es el golpe que, bueno, le ha elevado siempre en esta rivalidad y que necesitaría también Carlos para poder aguantar el cuerpo a cuerpo, para poder aguantar ese jugar de tú a tú. Yo recuerdo aquel partido de las ATP Finals, ahí lo tenemos, ¿no? Ese 6-3, 6-2 de Djokovic, fíjate, fue una actuación casi perfecta, ¿no? Un 9,54, con porcentajes altísimos con el servicio, con un Djokovic que atacó un poquito más que Alcaraz, 28-25, y recuerdo que es que no le dio, la sensación es que no le dio ni un momento para respirar, ¿no? ¿Qué pasa? Ya lo que no sé, José, es hasta qué punto ese Djokovic, veloz, eléctrico, con la sensación de que la maquinaria estaba engrasada al 100%, no sé cuánto queda de ese Djokovic, cuánto de efectivo puede ser con el saque +1 ya con 2 años más en las piernas, pero necesitaría una actuación como esa, yo creo, para poder derrotar a Carlitos. Sí, evidentemente. 9,5 en la derecha, qué brutalidad. Es que aquel Djokovic yo creo que está bastante lejos del actual. También yo creo que Carlos a día de hoy pues es El un mejor jugador jugador. bastante diferente. Yo creo que la clave, lo comentaba precisamente en el vídeo que hice esta semana hablando del tenis indoor de Carlos, que es cómo se ha afectado su juego desde el fondo en esta superficie, que esto es un poco lo que tiene que mejorar, ¿no? Carlos promedia un 55% de puntos ganados desde la línea de fondo en general, y en la pista dura indoor es todo número bajo, yo estoy viendo un 36, ¿no? Yo creo que es clave para Carlos, más allá de ese servicio que le funcione, aunque aquí, fíjate, tú lo tuvo muy bien, pero esa derecha necesita que sea mejor que la del serbio, su golpe predilecto, y sobre todo que vaya más al ataque y que sepa convertir un poquito mejor de lo que lo hizo. Así que frente a Djokovic ya lo tenemos. Ahora vamos contra Fritz, fijaos. Es lo que decíamos, ¿no, Maggi? Que quizás le vino mejor que puede ser un Shelton, que es un poco más peligroso, incluso con unos Aliasim. A Fritz le domina bastante. La única derrota frente a Fritz es la Laver Cup, que yo principalmente no lo tendría muy en cuenta, pero en líneas generales parece ser que, más allá de que yo creo que la única posibilidad que podría sufrir enormemente contra Fritz es que ese día Fritz con el saque esté descomunal, que con la derecha no falle casi ninguna y que Alcaraz pues tenga más el típico día de París este año que no otros brillantes, pero creo que en principio creo que le tendría que ser un poquito más favorable que otros, ¿no? Evidentemente, en esta pista Fritz tiene más posibilidades porque es una pista un pelín más rápida, pero yo sobre todo recuerdo el partido de Tokio, ¿no? El partido de Tokio vimos a un Carlos que le igualó a Fritz los guarismos de saque +1 de puntos cortos. En los puntos cortos prácticamente ganaron lo mismo. Y luego desde el fondo de la pista, Carlos, veíamos ahí el porcentaje de steal, siempre le roba más puntos a Fritz que al contrario, ¿no? Que viceversa. Es un Alcaraz que normalmente siempre le niega la oportunidad en el segundo o tercer golpe a Fritz, o en un buen porcentaje de puntos le niega esa oportunidad, se los acaba levantando y eso marca la diferencia al resto. Eso hace que Carlos siempre tenga más posibilidades de romper el saque de Fritz que al contrario. Es verdad que para eso tiene que estar Carlos muy fino con el saque, al nivel que vimos en el US Open y Tokio y no tanto a lo que vimos en París-Bercy, pero bueno, nos atenemos a lo que pasó en París, no Bercy. Es un accidente, ¿no? Un hecho aislado, como comentamos después de la derrota contra Norrie, a algo que se pueda volver a reproducir, ¿no? Yo creo que al final Carlos tiene más variantes que Fritz desde el fondo de la pista y ha sido capaz de igualarle jugando en su juego, el juego de los puntos cortos, cada vez que se han enfrentado. Entonces, eso para mí le hace tener una ventaja importante, ¿no? De cara a este partido, protege mejor su segundo saque desde el fondo de la pista. Bueno, sería un partido igualado, a mí no me cabe duda, sería un partido igualado, pero
creo que en las distancias cortas Alcaraz tiene más variantes, tiene más maneras de ganar el punto, incluso en pista dura indoor, que Fritz. Sí, de hecho también le ganó las Skin Slam y además aparte le ganó bien, ¿no? En principio Sí. lo veo favorable para Carlos también frente a Fritz. Y frente a De Miñaur, pues es que no ha perdido, Magic. Es que no ha perdido nunca. Fíjate lo que baja De Miñaur cuando juega contra Carlitos, que siempre le domina desde el ataque, yéndose hacia adelante. Quizás le falta ese golpe definitivo al australiano para poder hacer un poco más de daño a Carlos. Y si desde la defensa es peor que el español, aquí es donde tiene quizás un poquito más, ¿no? Digamos, ese pequeño hándicap el australiano, que en todo prácticamente, en todo es peor cuando ha enfrentado a Alcaraz, en todos los golpes, tanto derecha, saque, resto, o sea, tiene que dar un paso adelante, yo creo, sobre todo desde la defensa, tiene que ser un de Miñaur que no falla absolutamente nada y que ese día con el saque esté muy interesante, sobre todo también con el tema de ir un poquito más al ataque, ¿no? Lo vimos en el partido de Barcelona hace unos cuantos años, cuando de Miñaur con la derecha era ofensivo, intentaba atacar más de la cuenta, ahí donde le puso un poco más en complicaciones a Carlos. De hecho, tuvo bola de partido para ganarle. Pero si desde la defensa yo creo que va a ser difícil para De Miñaur ganar, ¿eh? Hay un golpe para De Miñaur que es fundamental cuando se enfrenta a Carlos, que para mí es la derecha paralela, que es con la que cambia muy bien el ritmo y con la que luego intenta ganar el centro de la pista y hacer esa derecha en suspensión, que ha mejorado muchísimo De Miñaur. Pero bueno, con el australiano pasa siempre un poquito que cada vez que enfrenta a Carlos y al Sinner encuentra un poco un tapón, ¿no? Encuentra un poco su techo, porque son jugadores que desde el fondo de la pista hacen lo que él hace, pero un poquito mejor, ¿no? Y Carlos ataca un poquito mejor, tiene variantes más precisas, ligeramente más precisas que la de Miñaur. De Miñaur lo hace todo y todo bien, y es una roca y es un muro, pero Carlos siempre acaba encontrando la manera, ¿no? De ser más ofensivo, más potente, jugar con más virulencia en sus golpes que él, ¿no? De todos modos, De Miñaur es un tipo que siempre llama a la puerta, que le ha robado sets a Carlos este año, que le ha robado sets a Sinner este año, cuando hace a lo mejor año y medio, 2 años parecía impensable, y que está ahí, que no te puede relajar, que tampoco te permite tener un día excesivamente de tú Tranquilo. decir, me lo tomo a un poquito a cachondeo. No, de Miñaur va a estar ahí y te va a castigar. Pero si Carlos sale bien y siente bien la derecha y mejora un poco ese juego del fondo de la pista con respecto al partido contra Norris, debería ser superior. Aparte que creo que los inicios de torneo para Carlos siempre le ha costado aquí en las ATP Finals y creo que, si no me equivoco, sería el primero, a menos que haya, como digo, un cambio porque Djokovic no juegue. Pero bueno, con Novak Djokovic, por ejemplo, tenemos... uy, se me ha ido aquí esto. Con Djokovic tenemos un 11-0 con Taylor Fritz. Creo que es de los que mejor le podía tocar, evidentemente. Lo tenía auténticamente dominado, viendo en todo, pues al final Fritz con el saque que tiene, pero con el resto del serbio, pues lo tiene más difícil para traspasarlo. Luego desde el fondo de pista tiene muchísimas más variantes Novak Djokovic. Y contra De Miñaur, pues estamos un poquito con menos encuentros, pero también dominándolo el serbio. Esto a mí me anima a pensar que, porque al final es un poco parecido De Miñaur a lo que quiere jugar Djokovic, pero bastante peor en todo. Entonces, yo me animo a pensar que Djokovic debería ser, si incluso no estando en una versión muy fuerte suya y también por lo que hemos en este año 2025, Magic, para mí sería el candidato a ser el número 2 de este grupo, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver con cuánta confianza y con cuánta gasolina en el tanque llega Djokovic. Esa es la gran pregunta. Es que es un poco incógnita todavía el serbio, ¿no? Yo creo que por nombre, por lo que ha ganado, por el hambre que muestra al regresar a este torneo, porque el año pasado no lo quiso jugar, simple y llanamente dijo, yo no lo juego, él se había clasificado, y que este año sí quiera jugarlo, a mí me hace ver que, hombre, tiene un poquito más de hambre, que tiene un poquito más de ganas de volver a superarse a sí mismo, y que ve que en pista dura indoor quizás es donde más posibilidades tiene de derrotar a Carlos y a Sinner, que ha sido su gran asignatura pendiente en este 2025. Si llega con ese hambre, esa motivación, y no se desgasta demasiado en Atenas, que de momento el primer partido fue en 2 sets contra Tabilo, bastante tranquilo, entre comillas, para mí sí, para mí es el gran candidato a ser segundo. Quizás ese partido contra Taylor Fritz un poquito bisagra, pero veo a Carlos y a Djokovic un escalón por encima de estadounidense y australiano. En el caso de que jueguen Djokovic y Alcaraz y ganen sus primeros partidos, se enfrentarían en el segundo día por ver quién es el líder del grupo. Y ahí el perdedor podría vérsela con el ganador de este Fritz de Miñaur, que también en principio parece bastante igualado. De estos dos, para ti, ¿quién te animaría a ti a pensar que podría ser el que le pueda pelear la segunda plaza tanto a Carlos como a Djokovic? Por rendimiento en esta superficie un poquito más rápida, pista dura bajo techo, yo quizás me quedaría más con Fritz. Es verdad que Fritz viene un poquito con la lengua fuera de cara a este final de temporada, pero el año pasado, recordemos, este tío llegó a la final aquí en Turín. Defiende final, no sé si será un poco elemento de presión o más bien
una reafirmación de que aquí lo puede hacer muy bien. Si la pista está igual de rápida que el año pasado, yo creo que el saque +1 le puede dar los suficientes puntos gratis como para ser ligeramente favorito contra De Minaur. Pues dejamos ese primer grupo, nos vamos con el segundo, donde aparece Jannik Sinner. Ya estáis viendo que están emparejados con Sasha Zverev, que yo creo que era el más complicado que le puede tocar, porque Djokovic lo tiene más dominado en este caso. Shelton, peligroso por el tema del servicio, aunque el día que se enfrentó en París, la verdad que lo tuvo bastante controlado. Y el cuarto y último nombre, que como decimos, todavía no conocemos quién es, sea como sea. Sinner en ese caso lo tiene más fácil contra el italiano, pienso yo, que no contra el canadiense. Viendo al head-to-head, por ejemplo, vemos que Sinner, antes Zverev, fíjate, Magic, lo apretado que está este cara a cara, ¿no? ¿Te animarías a pensar que a lo mejor Zverev le pueda plantar cara a un Sinner que viene lanzadísimo? Yo no lo veo, la verdad, yo no lo veo. Y es un cara a cara que al final ha levantado Sinner en los últimos tiempos. Empezó siendo dominador Zverev, pero en los últimos partidos es verdad que en Viena le hizo muy buen partido Sasha, le hizo final, le igualó un poco con el saque, aprovechó un inicio lento de Sinner y necesita Zverev tener un día con el saque y sobre todo pegando fuerte a la derecha y siendo sólido por ese lado e igualando las velocidades de Sinner jugando de derecha a derecha. Necesita Zverev eso imperiosamente si quiere ganarle a Jannik. Pero bueno, lo que vimos en París luego, un Zverev fuera de partido, con un Sinner ya más ordenado, con un Sinner que tenía más mordiente en sus golpes, por así decirlo. Es que la pregunta es contra quién pierde Sinner, ¿no? ¿Zverev o Djokovic? Es verdad que a Djokovic le tiene muy dominado, pero es Djokovic y le ganó aquí en Turín hace 2 temporadas. Zverev recientemente le ha ganado un set en Viena, pista dura indoor, le ha jugado bien, sí, pero tampoco es que llegue muy allá a este final de temporada, ¿no? Y ese es Zverev también, que al final en los momentos importantes uno tiende a pensar que Sinner va a ser superior. Luego, Shelton o Fritz, pues yo también considero que Shelton es más peligroso para Sinner por el desparpajo, por el que tenemos menos muestras, por el hecho de que ya le ha ganado una pista que era un poquito más rápida de lo que es ahora, que era la de Shanghái hace un par de temporadas. Entonces, bueno, por ahí bien, un partido en el que Sinner es evidentemente superior, ahí lo vemos, le saca más de un punto en el performance rating, pero bueno, Shelton si mantiene esos guarismos atacando y convierte un poquito mejor, es más clínico con la derecha, quizás le puede hacer más partido y le puede llevar a un tiebreak. Pero es que Sinner lo veo muy superior al resto. Contra Zverev o Djokovic, sí, puede que Zverev en tiempos recientes le haya planteado un poquito más de pelea, pero no veo al germano ganándole. Y Shelton, bueno, afronto ese partido con un poquito más de optimismo. Y luego, el tema del último, José, es que hay mucha diferencia para mí si es Musetti o Aliasim. Yo creo que Musetti es la gran perita en dulce, por ser pista dura indoor, si se acaba clasificando, head to head muy dominado, 3-0. Y Aliasim, por la superficie, yo lo considero más peligroso. En París lo controló bien Sinner, pero por un momento pensamos, igual nos vamos al tercero. Y en el US Open ya Félix le dio problemas a Jannik. Así que vería más interesante, desde luego, este partido entre italiano y canadiense. Yo veo los grupos bastante, o sea, los dos grupos desbalanceados si Aliasim cae con Sinner. Si al final Djokovic se baja y Musetti cae aquí con Jannik y Aliasim va con Carlos, ahí creo que está un poco más igualado, porque la verdad que veo tremendamente favorito a Sinner frente a todos en el caso de que fuese Musetti. La clave para mí está en esa derecha tanto de Zverev como de Shelton, que ya veis el bajo nivel que han tenido frente a ellos. Porque es que yo creo que necesitan ir con todo hacia adelante, porque los dos al saque, de hecho, siempre que se han enfrentado a Jannik han sido mejor. 8,6 Shelton en este caso y 8,8 Sasha, fíjate, 8,3 en los dos el italiano. Creo que aquí, desde esa parte la tenemos controlada, la cosa es cómo le gana luego el punto si el resto vuelve, ¿no? Y esa derecha que tienen que ser clave, tanto la derecha cruzada como digamos, el revés, o sea, el drive cruzado de zurdo de Shelton, para abrir cancha y llevarse el punto. Para mí está la clave ahí, en ese bajo porcentaje, o sea, en ese baja nota de derecha que han tenido los dos. Y lo que comentaba, para mí Aliasim sería más difícil, ya le ha ganado a Jannik Sinner en pistas parecidas, por lo tanto, te diría que este sería el que está más igualado. ¿Puede perder Jannik Sinner algún partido? Pues creo que podría perder perfectamente contra los tres, en el caso de que fuese Aliasim, solo que es favorito, digamos un 65-35, un poquito más para mí 70-30 con Shelton. Y que estuvo, si tú lo piensas, tanto en Viena, la final, como Aliasim en París, no estuvieron tan lejos. Si se ajusta un par de cositas y tal, yo creo que puede estar un poco más cerquita tanto Aliasim como Zverev de Jannik. La cosa es que se lo crean, porque ahora mismo tiene ese aura de invencibilidad que mete miedo, ¿no? Sí.
Yo soy un poco más pesimista en cuanto a las opciones del resto. Yo veo a Sinner bien posicionado y bien favorito contra cualquiera de los nombres que tiene en su grupo. Es verdad que dentro de lo que cabe, pues le han tocado dos jugadores que en pista dura indoor siempre tienen de los mejores desempeños del circuito, que son Zverev y Aliassime. Si se clasifica Aliassime, repetimos que tiene que ganar Musetti en Atenas para que no sea así que en principio contamos con el canadiense. Pero es que veo a Sinner muy favorito de cara a este torneo y sobre todo el hecho de que se juegue en Italia, en su público, en unas pistas que le vienen como anillo al dedo, en las que el año pasado pues se paseó, porque el año pasado se paseó Sinner aquí. Creo que los rivales de este año en su grupo, ojo, son más peligrosos, son más aguerridos, pueden dar más guerra que lo que tuvo el año pasado, pero lo veo bastante favorito, ¿no? Así que luego ya la pregunta es, ¿quién te toca como segundo? ¿Es Alcaraz, Djokovic, si pasas como primero? Porque ya Sinner ahí en semifinales sí que se plantearía un partido de alto voltaje contra Carlos o contra Novak si se clasifican ambos. Eso sería bastante interesante de ver. Lo que sí parece que la segunda plaza está más decantada para SVR que para Shelton. Yo aquí quizás me animaría, si Aliassime participa en este grupo, que Shelton sería el último, en este caso, para mi favorito. Puede ser. Además, Shelton debutante en la semifinal, que esto a lo mejor siempre te puede pesar un poquito, ¿no? Pues si nos mojamos, ¿tú quién ves primero y segundo en este grupo? A ver, cuéntame. Te tiro en este grupo primero Carlos, segundo Djokovic. ¿Y en así este? de primeras. Y en este primero Sinner y segundo depende. Si Aliassime disputa este torneo, si Musetti no gana en Atenas, vaya. Aliassime te lo pongo como segundo. Si Musetti se clasifica y Aliassime se queda fuera, te pongo como segundo Zverev. Yo en el primero, estamos siempre con que Carlos vaya a jugar a su nivel y no tengo yo del todo claro que vayamos a ver al Carlos 100%. ¿Cuánto confías en Alcaraz 2025 en indoor? Evidentemente. Sí. Para mí, yo creo que la sorpresa está en este grupo. Si tiene que haber una sorpresa en esta fase de grupos. El año pasado Carlitos enfermo, son cosas que luego no podemos controlar. Yo creo que la clave va a estar en el partido contra Fritz. Me lo voy a jugar con Carlitos primero, Fritz segundo, te voy a tirar. Y en este grupo voy con Jannik y Sasha. Incluso participando Aliassime o no participando, Jannik y Sasha. Ajá. Muy bien. Y ya en las semifinales, pues lo típico, ¿no? Te diría que lo normal es que veamos un Alcaraz Sinner en la final, pero no descarto un Jannik Fritz como el año pasado, sinceramente. Yo apuesto al Alcaraz Sinner en la final, campeón Jannik Sinner. Campeón, eso sí, clarísimamente. Campeón Sinner, número 1 del mundo Alcaraz en este escenario. Se reparten un poquito ahí las... ¿Los dos quedan contentos? No lo sé si quedan contentos los dos, pero por lo menos Carlitos, de perder en la final, dice, me voy a casa siendo el número 1 de la temporada, que hombre, después de lo que he ganado a nivel de Master 1000, pues ya me hace estar un poquito más tranquilo. Pues amigos, aquí tenéis el análisis completo de los dos grupos, tenéis también aquí las predicciones, dejadnos aquí abajo en comentarios. ¿Cómo lo veis? Nos vemos desde este domingo. Hasta pronto. Chao, chao.